Reiniciamos la jornada. Esta tarde, esta segunda hora, nos acompaña uno de los mayores expertos que tenemos en España en el ámbito de las relaciones internacionales, el profesor, iba a decir viejo profesor, no, porque es joven. No soy viejo. Lleva ya muchísimos años, contamos con él en la sociedad. Para nosotros es un lujo y un orgullo contar con el profesor Carlos Echeverría con nosotros. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, desde noviembre de 2000 hasta la actualidad, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, es también profesor, doctor contratado de octubre de 2006, vicedecano de Investigación y doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, de noviembre de 2015, analista en diversos medios y foros sobre cuestiones de seguridad y defensa en estudios de área como es el Mediterráneo y Oriente Medio, África subsahariana, Cáucaso y Asia Central, sobre todo estudios sobre el Islam y el islamismo. Actividades principales en curso, aparte de la susodicha docencia, es único miembro no africano del Consejo Científico de la revista African Journal for the Prevention and Combating of Terrorism, editada por el Centro de Análisis de Investigación sobre el Terrorismo, el CAER, en sus siglas en francés, de la Unión Africana UA, con sede en Argel. Véase dos publicaciones del autor en la página CAER, tal. Bueno, es decir, lo tenemos también muy resumido, pero hoy tenemos el gran lujo de contar con uno de los mejores expertos. Ya le he dicho que el general Ballesteros la deja en suerte, es el tema del yihadismo, y su conferencia, como bien saben ustedes, es panorámica actual del yihadismo. Pues querido Carlos, querido profesor, gracias por contar con nosotros. Muchas gracias, Juan, querido amigo, querido rector, muy buenas tardes. Lo primero, discúlpenme por la ronquera. Vamos a ver hasta dónde llego, porque estamos al final del día y tengo un solemne catarro, o como se llame esto. Yo lo que voy a tratar es de... ¿Luis bien ahí o vas a necesitar algo de... Sí, no, sí, okay. Esto es... Voy a tratar en los próximos minutos, que no sean muchos, de canalizar la reflexión de todos nosotros sobre el objeto de estudio que nos reúne, que es el yihadismo, con especial atención a la actualidad. ¿Para qué? Pues para que ustedes aprovechen el resto del tiempo de la clase para comentar, preguntar, discutir algunos de los argumentos que yo voy a poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un objeto de estudio a buen seguro conocido, bien conocido por todos ustedes, que tiene una importancia evidente en términos de actualidad y que la va a seguir teniendo en términos de futuro, o al menos esa es mi conclusión. Como españoles, que imagino que somos la inmensa mayoría de los que estamos en la sala, nos es un tema familiar. Cuando se lo explico a alumnos sudamericanos y de otras latitudes del mundo, afortunadamente para ellos, o ellos creen que es un tema ajeno, pero para nosotros como españoles evidentemente es importante. Siempre la conferencia que uno da sobre el tema, pocas horas antes o pocos días antes, pues se ha visto aderezada por alguna operación antiterrorista, como es el caso, y a veces, pues lamentablemente se ve aderezada por algún gran zarpazo terrorista en algún lugar del mundo. ¿Por qué? Pues porque hablar del yihadismo es hablar de una ideología, en primer lugar, eso es lo importante a destacar. Luego ya cuando hablemos de siglas, de actores, nos podemos perder por la abundancia de los mismos, pero el punto de partida es ideológico. Y eso es importante de cara a explicarnos la amenaza y de cara también a combatirla. Siendo una ideología que además emana de una religión, las cosas se complican y mucho. Porque no es una ideología más, tiene una doble motivación. Aparte de la elaboración teórica, está el componente religioso. Y yo creo que eso es importante que lo digamos, porque en tiempos de corrección política exagerada, como son los actuales, muchos se ven automáticamente invitados o se autoinvitan
a partir del axioma de que el yihadismo nada tiene que ver con el Islam, de que los yihadistas no son musulmanes y demás. Y eso no lleva más que a la confusión de los humanos en general y a la confusión también de los propios musulmanes. El yihadismo, y sobre todo el yihadismo salafista, que es la perfección en términos ideológicos y movilizadores de la que voy a hablar aquí hoy, surge del seno del Islam, y el yihadismo lo abrazan, y el yihadismo salafista en su versión violenta y terrorista lo ejecutan musulmanes. Que sean malos musulmanes, malas personas, eso es una evidencia, pero lo que no hay que perder de vista, como les decía antes, es que son musulmanes. Eso nos lleva también a un segundo elemento de análisis en esta parte conceptual, que si me permiten estoy haciendo y que probablemente sobre, pero que me gusta siempre hacerla como modesto profesor que es uno. Es desde el seno del Islam, desde donde se deben de encontrar las soluciones últimas, si es que las hay, para acabar con esa perversión. No son los no musulmanes, sean cristianos, budistas, ateos, los que van a resolver el problema. Todos esos actores, en términos religiosos o lo que queramos, pueden dar respuestas y las están dando. Pero el problema último, si es que tiene solución, tiene que ser intramusulmán y tiene que ser llevado adelante por teólogos, por politólogos, por sociólogos, por musulmanes. Bien, una vez dicho esto, que ya nos pone en situación, veamos en qué momento nos encontramos en relación con el yihadismo. Yihad es un término árabe y que engarza también con la religión y que tiene su dimensión pacífica y constructiva, cuando el yihad que uno quiere llevar adelante es constructivo, es componedor, es amable, es mejorar la situación de uno como persona o de su comunidad. Pero claro, el que estamos analizando aquí es la dimensión violenta, es la dimensión para algunos defensiva, pero que evidentemente es agresiva. Y ese yihadismo está en un buen momento, para ellos, no para nosotros. ¿Por qué? Porque como ideología que se ha ido perfeccionando y ahí sigue a lo largo de siglos, no de décadas, no es un producto derivado de la frustración del mundo árabe-musulmán por los mandatos de los años 20, ni siquiera por el nacimiento del Estado de Israel, sino que es una ideología que nace en el seno del Islam para enderezar el Islam tal y como quienes la abrazan consideran que el Islam debe de caminar derecho y recto. Y desde el momento mismo del nacimiento del Islam, desde ese siglo, ya empieza a haber posiciones encontradas sobre qué es el Islam y cómo debe de cuajar y cristalizar el Islam. Como no podemos hacer un recorrido histórico, porque no hay tiempo, pero sí esto es una invitación a que ustedes lo hagan, sí voy a detenerme en 2 o 3 momentos que han permitido que esa ideología se haya impuesto como está, en la dimensión en la que está y en la que creo yo que va a seguir estando, y ojalá me equivoque. Es sobre todo a lo largo del siglo XX, cuando se produce esa emergencia en términos de protagonismo del yihadismo, y lo es a partir de distintos actores que en distintos rincones del mundo árabe-musulmán van dando respuestas a desafíos. A mí me gusta hacer referencia al nacimiento de los hermanos musulmanes en 1928, pero sobre todo lo hago en términos de actualidad. Y dirán, bueno, ¿de actualidad a qué se refiere? Cuando los hermanos musulmanes ahora en Egipto están eclipsados después de que el mariscal al-Sisi en julio de 2013 diera el paso que dio.
No, porque los hermanos musulmanes nacen en 1928, es decir, 4 años después de la abolición del califato. El califato, ya saben que es un término árabe y musulmán que se refiere a la mejor de las formas posibles de organizar la vida de las personas, es decir, es una forma de organización política que para los musulmanes, no para todos, pero para quienes ejercen, es como deberían de regirse ellos y el resto del mundo. Y cuando Mustafa Kemal Atatürk, el padre de los turcos, de la Turquía moderna, que ahora está ya en fase de desaparición, porque los islamistas están en el poder desde 2002, cuando Mustafa Kemal abole el califato, hay un sentimiento de orfandad que emerge en el mundo árabo-musulmán. No quiero decir con ello que los musulmanes vivieran eso del califato con intensidad y que lo tuvieran presente día y noche, pero basta que algo falte y basta que alguien presente eso en términos de pérdida para que personas, grupos, círculos empiecen a interiorizar ese mensaje en términos de agravio y a construir algo en términos de respuesta. Ahí hay un hito. Luego hay otros hitos que se van produciendo a lo largo del siglo XX. Lo del nacimiento del Estado de Israel, también. Lo de los mandatos y la compartimentación de parte del mundo árabe-musulmán en estados, algunos de ellos contra natura en sus fronteras, también. Pero el momento importante es la revolución en Irán. Ese es un momento emblemático para quienes, como yo, somos profesores de Relaciones Internacionales, y cuando tenemos que explicar la historia del mundo actual, que es la de la posterior a la Segunda Guerra Mundial y demás, pues explicamos la Guerra Fría, explicamos la descolonización, explicamos muchas cosas, pero cuando empezamos a hablar del Islam es precisamente a partir de ahí, de la revolución que hasta hace poco llamaba Revolución Islámica. Es verdad que ese nombre es el que digamos que la identifica, pero también es verdad que la revolución la hicieron otros muchos actores, aparte de los clérigos. Los clérigos lo que hicieron fue secuestrar esa revolución, hacerla suya y transformarla en un hito, y sobre todo pusieron sobre la mesa del mundo, de la sociedad internacional, el Islam, el islamismo, un nuevo actor. Ese es un momento importante. Alguien puede pensar que para los chiíes, para los persas, pero en realidad fue un momento importante para todos en el mundo árabe-musulmán y para todos los islamistas en general, fueran suníes o chiíes. Claro, hablar de sunismo y chiismo, no sé si se ha explicado el Islam en el curso. Ya saben que, resumiendo, sunismo es la ortodoxia, 80%, 82, 78, poco importa, por ciento del total de los musulmanes, y la heterodoxia es la chií. Bien, en aquella época, y estoy hablando de hace pocas décadas, eso no importaba tanto. Lo que quiero decir es que los islamistas, los yihadistas, se alimentaban igual, fueran suníes o chiíes, con ese hito que fue la revolución en Irán, y sobre todo el que el poder lo cogieran, y no lo han dejado desde entonces, los clérigos. Recuerden que Jomeini empezó a dinamizar las relaciones internacionales, que eso de los versos satánicos y las fatuas y esas cuestiones que nunca nadie había oído en su vida, sobre todo desde fuera del Islam, pero incluso desde el seno del Islam, no se había vivido tal realidad, empezó a hacerse ya algo cotidiano. Y empezaron a emerger grupos terroristas que enarbolaban como bandera, como estandarte, no ideologías foráneas. Ya no, los protagonistas ya no eran la OLP o los disidentes del movimiento palestino, militantes árabes,
laicos, algunos marxistas-leninistas, sino que de pronto empiezan a aparecer otros grupos, como Hezbollah, cuyo banderín de enganche es religioso, ante todo y sobre todo religioso. Y eso empieza evidentemente a romper un poco en términos de percepción y a obligar a muchos a escribir libros y toneladas de artículos para explicar lo que estaba ocurriendo. En esa misma época se produce la guerra de Afganistán, una guerra más de las que se produjeron en el contexto de la Guerra Fría y que desde una explicación propia de la Guerra Fría tenía su lógica. Si los soviéticos habían invadido un país, ahí había que ir a debilitarles y, a ser posible, a derrotarles. Los soviéticos habían invadido Afganistán en buena lógica de su posición. Era un aliado marxista-leninista y lo tenían que proteger, pues estaban en dificultades. Bueno, Afganistán y los mujahidín, y estoy hablando de temas que son históricos, pero son actuales, no lo perdamos de vista, porque esa es una de las líneas fuerza que les pretendo transmitir, que lo que se abre en un momento dado ya no se cierra, que estamos abriendo puertas y que la corriente de aire, que cada vez es más intensa, nos va llevando a ese escenario que es el que esperan de mí, que es que hable de la actualidad, y les estoy hablando del pasado. Afganistán es muy importante en términos movilizadores. Es un referente que luego ha tenido su continuidad en Irak, en la década pasada, y que ahora tiene su continuidad, pero ya elevado a la enésima potencia en el caso de Siria y de Irak, a donde vamos a llegar enseguida, no se preocupen. Afganistán, los años 80, Al-Qaeda, los años 90, la década de los 2000, la guerra de Irak, todo eso, esas décadas, que son unas cuantas, son el momento en el que el actor yihadista cuaja en distintos escenarios del mundo. Llega a ellos para no marcharse ya. Insisto, por tanto, en la idea fuerza que les transmití antes. Piensen ustedes en Argelia, en Egipto, en Libia, pero también en Chechenia, en Yemen, en tantos y tantos escenarios que entonces, en los años 90, empiezan a ser importantes en términos de movilización y de reforzamiento de la ideología yihadista, aun cuando muchos de nosotros no lo viéramos o no quisiéramos verlo. El ejemplo por antonomasia para nosotros, y que a mí me habrán escuchado y leído muchas veces, es Argelia. Argelia en los 90 es en buena medida el laboratorio para consolidar lo que hoy en día nos provoca tanta preocupación en un ámbito mucho más extenso. Grupos yihadistas que emergen, que se consolidan y que empiezan a ejecutar una estrategia derivada de una ideología que tiene un componente violento desconocido hasta entonces. Libia, en esos mismos años, es un laboratorio parecido. Pero no olvidemos que nosotros de Libia lo que veíamos en los años 90 era única y exclusivamente al coronel Gaddafi y los problemas que nosotros, la comunidad internacional, teníamos con el coronel Gaddafi. Los opositores al coronel Gaddafi en aquella época incluso eran bien vistos a priori. ¿Por qué? Porque el malo era Gaddafi. Ya saben que los opositores a Gaddafi eran muy variados, cargados de contradicciones, pero de entre ellos los más eficaces, eficientes y entregados a la causa eran yihadistas. Eso que les digo y que tiene que ver con los 90 es útil para explicar la situación actual en Libia, no lo olvidemos. De hecho, cuando Gaddafi
en el contexto de las revueltas árabes, y con ello llego al último gran escalón en términos de esos hitos que les he ido transmitiendo para entender por qué estamos tan mal como estamos hoy, cuando las revueltas árabes empiezan a cuajar, y hace de ello ahora 5 años, Gaddafi alerta al mundo diciéndole que después de mí habrá un régimen yihadista en Libia. En Libia no hay un régimen, hoy por hoy, pero lo que sí hay es efectivamente la emergencia de los actores yihadistas. Bien, esos actores yihadistas que ahora en este mapa, que me sirve de apoyo y que es el único que les voy a poner porque nos permite aprender lo que queremos ilustrar esta tarde, esos yihadistas, por tanto, se han ido alimentando desde el seno del Islam, no lo perdamos de vista, como musulmanes que son, de una visión del Islam que es una perversión del Islam y que a la vez es elaboración ideológica. Porque además algo que no tenemos que perder de vista también es que el Islam es religión y es política. Ya lo dijo Jomeini, el Islam si no es política no es nada. Esto también es bueno que lo destaquemos en un mundo tan secularizado como es el mundo occidental. Un mundo donde la religión ha perdido protagonismo, donde incluso está de moda rechazarla, pero no perdamos de vista que hay otras latitudes del mundo y que además son muy próximas a nosotros y que incluso están en el interior de nuestras sociedades, para las que el recorrido es el contrario. La religiosidad impera, germina, se asienta con fuerza y domina todas las dimensiones de la vida pública y privada. Bien, en estos años 90, y para no alejarnos de España y hacer un poco de memoria de lo que hemos vivido todos, la dimensión africana de la penetración ideológica yihadista es muy importante. Hablo de algo que hoy en día es una evidencia, y que es el Frente Africano del Yihadismo. Pero eso no empieza porque sí, empieza a sentarse poco a poco, paso a paso, y extendiéndose como una telaraña a través del continente. Les he hablado de Argelia y de Libia, pero sin perder de vista Egipto, Túnez, Marruecos, Sudán, el Cuerno de África. Y sin perder de vista tampoco el Golfo de Guinea con su epicentro en Nigeria. Nigeria es un país que se ha puesto de moda últimamente en esto de analizar el yihadismo, pero lleva muchas décadas sufriendo la penetración de la ideología y su cristalización en forma de activismo violento. Tengan en cuenta que estamos hablando del país más poblado de África y la mitad aproximadamente de la población es musulmana. De esa mitad de la población nigeriana que es musulmana, entre un 8 y un 10% son chiíes. Algo también que debemos de interiorizar. ¿Por qué? Primero porque hay que conocer esas cosas. Hay que saberlas para luego no llevarse sorpresas. También porque a mí me permite ilustrar brevemente cómo en los años 70 y 80 predicadores diversos, iraníes, pakistaníes, saudíes, se movían por el continente africano sin que nadie reparara en ellos. Cuando digo nadie me refiero evidentemente a los occidentales, los que suponemos, porque somos tan arrogantes, que controlamos todo y que tenemos idea de lo que ocurre a lo largo y ancho del mundo. Estos predicadores que en los años 70 y 80 se movían por el Sahel o por el norte de Nigeria, lo que hacían era la dawa, la llamada, la predicación. Fueran suníes, fueran chiíes. Lo que hacían también, en la medida en que buena parte de ellos eran teledirigidos por sus estados, era tratar de introducir algo en términos de beneficio. Los iraníes en concreto lo que pretendían era, aparte de alimentar a una comunidad chií
y que por tanto hay que alimentarla, porque los chiíes somos minoría, llevamos siglos perseguidos por los suníes, porque Irán además tenía un objetivo muy claro en aquella época, que era contrarrestar la presencia de Israel allá donde Israel extendiera sus alas. Eso vale igual también para los predicadores saudíes, para los pakistaníes. Estamos hablando de pulsos entre actores que nosotros no percibíamos, pero que ahora, 30, 40, 50 años después, en términos de inventario, es bueno que hagamos ese recorrido para ver por qué estamos donde estamos. ¿Por qué Boko Haram es tan fuerte? ¿Por qué Boko Haram está donde está? ¿Por qué el perfil de sus dirigentes es el que es? ¿Y por qué desde hace ya algún tiempo mata a chiíes como el califa al-Baghdadi mata a chiíes en Siria o en Irak? Esa penetración, por tanto, de la predicación teledirigida por estados, por ONGs, en el mundo de la Guerra Fría, cuando pasamos al mundo de la posguerra fría, cuando se disparan los actores no estatales, cuando todo es mucho más fluido, cuando ya no es necesario que haya actores estatales detrás de los grupos terroristas, nos sitúa en lo que es la actualidad hoy. Hoy el yihadismo, y fíjense la experiencia de Al-Qaeda, no tiene por qué ser organizado, canalizado y dirigido por un Estado. Eso es algo que cuando nos interrogan a los que nos dedicamos a esto del terrorismo en la universidad, muchas veces nos preguntan, ¿quién está detrás del Estado Islámico? ¿Qué país alimenta eso? Bueno, es un objeto de estudio y podemos plantear hipótesis, pero no tiene por qué haber necesariamente un país X detrás de un grupo de este perfil. ¿Por qué? Porque vuelan solos, porque tienen las capacidades y las intenciones para poder moverse en el mundo global en el que está proliferando el yihadismo. En ese escenario africano, que nos debe de preocupar primero a los africanos y luego a nosotros, y nosotros no olvidemos que tenemos territorio nacional en el continente africano. Eso no es para ilustrar las más recientes detenciones de la Guardia Civil en Ceuta, eso es porque es una evidencia y porque conviene que lo sepamos, como españoles. Bien, en África tenemos todo el norte de África, con sus epicentros en Argelia, en Egipto, en los años 90, y con un epicentro gracias a las revueltas árabes, como es Libia hoy, como un escenario idóneo para el yihad guerrero. Tenemos también el Cuerno de África, y tenemos también Boko Haram en África Occidental. Es decir, que África, este mapa, es hoy uno de los escenarios en términos de presente y de futuro que más nos debe de preocupar, porque buena parte de la máxima letalidad yihadista está concentrada ahí. En el Cuerno de África, que no es solo Somalia, sino que también es Kenia y extendiéndose, tenemos, como en los demás sitios de los que les estoy hablando, una, digamos que, vinculación entre conflictos y tensiones históricas y la penetración del yihadismo salafista. Eso es bueno también tenerlo en cuenta como argumento fuerte de mi intervención. El yihadismo cuaja bien en escenarios vulnerables. Es una evidencia, pero bueno, conviene que lo sepamos. Somalia es un país en crisis desde el momento de su independencia, aunque le ponemos la fecha del 91 como el inicio del descenso hacia el caos, después del golpe contra Siad Barre. Bien, siempre hay que poner alguna fecha para entender un poco la aceleración de los acontecimientos. En esa Somalia de los años 90, donde se estrella la comunidad internacional con sus esfuerzos componedores y sus misiones de paz, ahí encontramos un escenario idóneo para el yihad guerrero. ¿Por qué? Primero, porque es tierra del Islam, con eso ya basta. Y segundo, porque es una zona vulnerable, cargada de contradicciones, con una enorme fluidez de actores y en un escenario geográfico extremadamente atractivo.
¿Por qué? Bueno, enfrente de Somalia tienen a Yemen, tienen a Arabia Saudí, tienen a un país cristiano como es Etiopía, al que evidentemente los yihadistas tienen la obligación de combatir. Y una vez dicho esto, no hay más que observar la evolución de los acontecimientos. Somalia, gracias a Al-Shabaab, que como siglas es algo relativamente reciente, pero sus predecesores son muy antiguos, es hoy uno de esos lugares donde el yihadismo, dirán, bueno, pero también hay otro tipo de conflictos y de rémoras de seguridad, claro que hay. Pero el yihadismo lo que suele hacer es alimentar esas rémoras para llegar a hacerlas intratables e incluso para eclipsarlas. ¿Quién piensa hoy, cuando habla de Somalia o de Malí, en términos de crisis medioambiental, de hambrunas o de problemas sanitarios? Nadie atiende a eso ya, cuando sigue siendo un problema, una amenaza para la población. ¿Por qué? Porque ahora lo central es el yihadismo. Ese yihadismo alimenta y agrava esos problemas y se refuerza con ellos. Al-Shabaab, además, ya saben que hace años que ha rebasado las fronteras nacionales. Otro referente fundamental para entender el yihadismo: abomina de los estandartes nacionales y de las fronteras. De hecho, si ustedes comprueban cómo a lo largo de todos estos lustros o décadas ha ido evolucionando la denominación de los grupos terroristas yihadistas, habrán visto cómo poco a poco han ido abandonando cualquier referencia en términos de estatalidad o de nación. Alguien me dirá, el Estado Islámico en Irak y el Levante conserva el término de Irak. Sí, pero también convendrán conmigo, y eso me permite además insistir en algo que me encanta también decir en las conferencias cuando no se me olvida, que yo sí llamo Estado Islámico al Estado Islámico de Irak y del Sham, lo que los presentadores de televisión dicen el Daesh. Daesh son las siglas de Estado Islámico de Irak y del Sham. ¿Por qué no llamarlo por su nombre? Yo, por llamarlo Estado Islámico, no le estoy dando la estatalidad ni la legitimidad, ni siquiera yo lo considero como buen musulmán por llamarlo islámico. Pero esa ceremonia de confusión en la que entramos, y además a veces incluso se nos obliga a que no utilicemos determinados términos porque pueden ofender a, lo que hacen es crear confusión y debilitarnos. El Estado Islámico o el Daesh nace en un contexto muy concreto, que es Irak, 2003-2004. Entonces sí se llamaba el Estado Islámico en Irak. Años después se llama Estado Islámico en Irak y en Sham, el Levante, Siria. Pero el objetivo último, precisamente el objetivo último de esto, de esa obra del califa Ibrahim, es ser el Estado Islámico. ¿Qué quiere decir eso? Desde su punto de vista, que quieren ser el Estado, es decir, el único Estado, no habrá más si triunfan, y será islámico porque según ellos son los verdaderos musulmanes. Qué arrogancia, ¿verdad? Bueno, pues aunque sea arrogante, el término es ese. Claro, nosotros tenemos que esforzarnos por evitar que eso llegue a ocurrir. Y aunque nos parezca que es ridículo, arrogante, impensable, no olviden que ellos sí se lo creen. Y por tanto hay que tomarles en serio. Y eso me lleva en 2 minutos a hablar de lo que tenía que haber hablado desde el principio, que es de la actualidad. El Estado Islámico, el califa Ibrahim y su gente, son el elemento que refuerza los argumentos que yo he tratado de transmitirles. ¿En qué sentido? Fíjense, comparen Al-Qaeda con el Estado Islámico. Al-Qaeda, sobre todo después del 11S,
era lo más terrorífico que nos podíamos imaginar, era lo más letal, era lo más peligroso. De hecho, no olviden que el artículo 5 del Tratado de Washington, de la OTAN, no se ha invocado nada más que una vez en la historia. 57 años de la Alianza Atlántica, teniendo a los soviéticos generando amenaza y peligro para todos nosotros, y tuvimos que activar el artículo 5, y además lo invocó la única superpotencia gracias a Al-Qaeda. Bueno, pues Al-Qaeda, que era una amenaza y que lo sigue siendo, porque Al-Qaeda no se ha evaporado, recuerden lo que les dije antes, puertas que se abren y que no se cierran más, ha sido superada por el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico ha cuajado en un territorio, ha recuperado eso que les decía también antes, lo que se perdió en 1924, la desaparición del califato. Por tanto, al-Baghdadi, en relación con Bin Laden, los dos son igual de malvados, sin duda, pero ha dado un paso adelante en términos estratégicos, proclamando el califato en el marco del embrión del califato, es decir, otorgando una presencia, una estatalidad a la iniciativa que es terrorista, yihadista salafista. Ha conseguido con eso, aprovechando, no lo olviden, el escenario de confusión de las revueltas árabes en su versión siria, y eso además a mí me gusta decirlo con rotundidad, porque no olvidemos que muchos despistados, aquí, en Occidente y fuera de Occidente, en el año 2011 se obnubilaban con la idea de democratizar Libia o de democratizar Siria, y eso fue una irresponsabilidad enorme por su parte. Aprovechando ese escenario, ha conseguido un punto de arranque que Al-Qaeda nunca trató, aunque lo soñaba, de poner en marcha. Ya saben que el gran medio de comunicación de Al-Qaeda era la televisión del califato. La idea del califato estaba presente en Bin Laden, en al-Zawahiri y en cualquier yihadista que se precie, pero no dieron el paso. Prefirieron atentar contra Occidente, tratar de derrocar regímenes apóstatas, apoyarse en el Emirato Islámico de Afganistán para hacer todo eso, pero no tuvieron la feliz idea, quizás las circunstancias no eran tan propicias, que ha tenido el califa Ibrahim. Ibrahim lo que ha conseguido es, en un territorio inmenso, porque es demasiado grande para que esté en manos de terroristas, desafiar al mundo. Y ha conseguido además que demasiados, y esto no es incorrección política, es desde la perspectiva de los que ven amenazada su seguridad, que somos todos nosotros, empezar a contabilizar la gente que está emigrando hacia las tierras del califato. Familias enteras, no solo terroristas. Eso es gravísimo. Y aprovechándose, y con ello termino, para que ustedes puedan hablar y preguntarme por todas las lagunas que he dejado, no olviden que aprovechando las contradicciones que sufrimos el resto del mundo, léase la comunidad internacional, hacerse hoy por hoy imbatibles. ¿Qué quiero decir con ello? Que si miran este mapa verán que efectivamente en Siria e Irak hay una coalición internacional contra el Estado Islámico, aunque en esa coalición cada uno va a su aire. Turquía mata kurdos y no mata yihadistas. La inmensa mayoría de los que están en la lista no bombardean nada. Y los bombardeos por parte de estados tienen sus límites. Y además en esa coalición en la que lidera Estados Unidos, está claro, pero en esa coalición vista desde la perspectiva del califa Ibrahim, están también los rusos, pero los rusos están en tensión con los estadounidenses. Algunos de los que están en la coalición quieren derrocar a Bashar al-Assad y otros no. Esas son las contradicciones de las que les hablaba y que nos debilitan. Nos impiden que el campo de batalla sea tratable. Cuando vamos a Libia, donde estamos empezando también
actuar, ocurre lo mismo. Y eso es una provincia del califato, no lo olviden. Lo que les dije antes comparando Estado Islámico y Al-Qaeda. Al-Qaeda no creó provincias porque no había creado un embrión estatal. Estos han creado un embrión estatal y están irradiando sus provincias, sobre todo en suelo africano. Pero ya también empiezan en el sudeste asiático y en Afganistán. En Libia, ¿quién va a ir a hacer qué en términos de coalición? Estamos en las mismas. Desde hace 2 años, de vez en cuando, alguno, con sus cazas, hablando de estados, se da una vuelta por allí. Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Estados Unidos, echa unas bombas y se va. Otra coalición imposible para un país intratable. La tercera gran coalición, Nigeria. Lo mismo. Hemos conseguido, en aras por supuesto a que la solución sea africana, tratar de dinamizar una aproximación ad hoc entre Nigeria, Camerún, Níger y Chad. Esa coalición, que ahora está combatiendo a Boko Haram, lo hace también a su aire, cargada de las contradicciones que tiene cualquier iniciativa multinacional que ustedes se puedan imaginar. Fíjense, si nosotros como europeos y occidentales tenemos problemas para diseñar soluciones combinadas, ¿qué no va a ser de los africanos o de los árabes? Y la última coalición, que no tiene nada que ver con el Estado Islámico, pero dinamizada también por el caos de las revueltas árabes, es Yemen. Ahí nos encontramos con una coalición contra los hutíes, que agudiza además un conflicto que ha existido en términos de tensión político-diplomática durante décadas y que ahora es una guerra abierta, intramusulmana, entre suníes y chiíes, y que tiene cierta visibilidad entre estados, entre Arabia Saudí e Irán. Bien, esa es mi conclusión. Les he puesto sobre la mesa una situación caótica, espantosa, muy difícil de percibir o de vislumbrar soluciones para alguno o para todos esos problemas, y un telón de fondo que, sin ser el actor por antonomasia, el protagonista por antonomasia, que es la ideología yihadista, es la verdadera gasolina para seguir manteniendo ese incendio bien cebado. Yo ahora me callo, yo creo que ya he provocado bastante y sé que también la hora es muy avanzada, y si tienen algún comentario o pregunta que hacerme, la recibiré y contestaré con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, porque de verdad que tus conferencias son magníficas. Lástima de poco espacio de tiempo. Decía el general Ballesteros momentos antes de que empezaras tu conferencia que él pensaba que el Daesh o el Estado Islámico sería batido este año. Él decía que sería conquistados o reconquistadas las ciudades que logran en su poder, y que que en principio habría una solución. Pero lo que yo creo que ha dejado claro es que aquí hay unas potencias dentro del Islam, que es Arabia Saudí, que es Irán, donde no olvidemos que Arabia Saudí es el socio estratégico de Estados Unidos, histórico, donde no olvidemos que Irán es el socio estratégico de Rusia, ¿no? Y que el Daesh está aquí en medio, moviéndose por un país, por otro, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, la pregunta es muy sencilla, demasiado simple para ser contestada, pero un poco para que nos quede la foto. Al final, ¿quién está detrás del Daesh? ¿Está Arabia Saudí? ¿Está Irán? ¿Está Rusia? ¿Está Estados Unidos? Porque al final es una amalgama, todo el mundo informa, uno se le ocurre y lo publica y te vuelves loco diciendo Estados Unidos no puede estar bombardeando al Daesh, y luego dicen que le está financiando las armas vía Turquía, etcétera. ¿Cuál es un poco tu opinión de una forma sencilla? De una forma sencilla. Bueno, lo intentaré.
Por supuesto no voy a contradecir a mi buen amigo el general Ballesteros, y menos yo que no soy ni cabo siquiera. Pero sin contradecir al general Ballesteros, sí voy a decir lo siguiente. Vamos a ver, en términos puramente militares, si la coalición funciona, o las coaliciones, mejor dicho, funcionan un poco mejor que hasta ahora, puede que lo que conocemos como Estado Islámico, Daesh y sus medios, puedan ser lo suficientemente debilitados como para que, digamos que la amenaza, tal y como hoy se percibe, y su envergadura, desaparezca del escenario. Claro, pero para eso tendría que seguir con una intensidad mayor que la actual un esfuerzo militar que yo no veo que vaya a producirse. La respuesta es lo que una de las ideas fuerza de mi conferencia: el aprovechamiento de las debilidades de su enemigo por parte de los actores yihadistas. Ahí nos llevan ventaja y nos van a seguir llevando ventaja. Porque ellos, no lo olvidemos, son, digamos que, aparte de actores no estatales, pues son gentes muy variadas que se mueven con enorme fluidez, pero que tienen esa motivación ideológica que es lo que les lleva a ser tan peligrosos. Contradicciones en el escenario de Siria e Irak. Es que no hace falta que las ponga sobre la mesa, pero voy a poner dos o tres. Turquía es nuestro aliado, ¿verdad? La Alianza Atlántica aspira a ser miembro, y de hecho es candidato a ser miembro de la Unión Europea, pero Turquía desde 2011 está haciendo barbaridades en la región. No solo en Siria, sino también en Libia. Porque no se olviden que en Libia los que están alimentando y poniendo gasolina a la maquinaria yihadista, algunos de ellos son aliados nuestros. Y hablando de estados, es decir, Turquía, Qatar. Bien. ¿Por qué? Pues porque el presidente de Turquía es islamista. Y eso también ha cambiado las cosas. La Turquía que conocimos hasta 2002, que era la kemalista, y la Turquía europea, OTAN, aliada, de fiar, esa ya está en proceso de desaparición, proceso acelerado de desaparición. Turquía, que es nuestro aliado, y tenemos nuestra batería de Patriot mandada además por un alumno y amigo mío, esa Turquía desde hace años está alimentando la oposición contra Bashar al-Assad. Cuando hablamos de eso, ¿hablamos de qué? La oposición contra Bashar al-Assad, por mucho que se esfuercen en Ginebra para tener a unos individuos presentables, la oposición que cuenta es la que no va a ir a esas reuniones, la que sigue en el campo de batalla y la que está motivada por esta ideología. El Estado Islámico, el Frente al-Nusra, e incluso algunos de los que van con corbata, pero que coadyuvan al otro. Y en Libia pasa igual, en las negociaciones. Podremos poner cada vez más gente en la foto y más firmas en el papel, pero muchos de esos actores son yihadistas. Por tanto, si eso ya es grave lo que acabo de decir, luego está lo demás, es decir, el frente entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, entre Irán y Arabia Saudí, están las fronteras nacionales y están las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos a la hora de dar respuesta a eso que para nosotros es una amenaza. Pero ya saben, cuando hablamos del Estado Islámico, y gente como yo soy tan contundente con la amenaza del yihadismo, hay muchos rincones del mundo que implican a muchísima gente que no percibe esto como lo percibimos nosotros, y eso también nos debilita. Por tanto, aunque la coalición contra el Daesh, Estado Islámico, sea del 68, con círculos concéntricos, lo que quieran, en realidad no es tal. Y las contradicciones que hay sobre el terreno son demasiado fuertes como para que nos lleven a dibujar un escenario de derrota del Estado Islámico. Para terminar, mi respuesta, que es demasiado larga. Incluso si somos capaces de diezmar militarmente al Estado Islámico, como hicimos o como hicieron los franceses, pero ayudados por nosotros, en el norte de Malí, la amenaza lo que hará es transformarse y dispersarse, pero no desaparecer.
¿Por qué? Porque aparte de las limitaciones político-diplomáticas, es decir, que tú en Malí llegas hasta la frontera con Níger o hasta la frontera con Argelia y no puedes aplicar la persecución en caliente contra los yihadistas, y eso es una realidad en un campo de batalla como es el africano o como es el de Oriente Próximo. Eso que es político-diplomático, a eso se añade lo demás, que los terroristas tienen una enorme habilidad para camuflarse y dispersarse. Lo vimos en Afganistán en 2001, lo hemos visto en Malí en 2013, porque siguen dando guerra, y nunca mejor dicho, y ahora además cada vez más lejos, en Burkina, en Níger, etc. Y si ocurre, que no me lo creo, pero puede ocurrir, que se vean diezmados en el escenario de Siria e Irak, ya se irán a otro lado. De hecho, nuestra gran preocupación, y quien no la tenga, le invito a que la tenga, es que Libia es uno de los centros, digamos, de descentralización del Estado Islámico para buscar un escenario más propicio. Buena pregunta, porque los próximos días viene el embajador de Libia, así que yo les animaré a que pregunten. Señor, ¿alguna pregunta o algún alumno rápido? Sí. Perdón, le preguntaría muchas cosas, pero para no coger mucho tiempo. Sustancialmente, le quería hacer esta pregunta porque casi siempre que le pregunto a algún experto en terrorismo no lo saben contestar. Pero he estado pensando que si fue por una coyuntura política o fue algo casual que se instaurara Daesh en la zona de Siria, del antiguo Shams, si era una cuestión medio política o era una cuestión, porque claro, en el Corán había una ley en una sura, también un hadith de Islam que decía que cuando toda la religión se perdiera, cuando el Islam se fuera al traste, siempre quedaría como un reducto que se mantendría siempre alzado de algún modo, y siempre se comprendía en la zona de Sham, pero más especialmente Siria, que era como el epicentro de todo. Entonces, ahora que se va a mover posiblemente, no sabemos, hacia Libia, ¿usted cree que ha sido algo meditado el hecho de que se diera justamente allí, que había unas condiciones idóneas, pero también favorecidas por la vertiente religiosa, no solamente política? O que surgió allí pues porque había una posibilidad con el tema de Bashar y cuando surgió el tema de la... Le agradezco mucho esa pregunta porque es muy importante. Vamos a ver, ahí ha habido varios factores, todos los que ha citado usted y seguro que alguno más. ¿Por qué? Porque las revueltas árabes indudablemente han ayudado a acelerar el proceso. Pero no olviden que en Siria, desde hace décadas, los islamistas radicales suníes han fijado este país como un escenario de yihad. No olviden que en los años 80, principios de los 80, los hermanos musulmanes sirios se levantaron en armas contra el régimen del padre del presidente actual, contra Hafez el-Assad. Es la referencia que todos hacemos siempre a Hama, la ciudad de Hama, preciosa ciudad, olvídense de ella ya, evidentemente, donde se levantaron los yihadistas y donde Hafez el-Assad, general de la Fuerza Aérea, pues aplicó lo que un régimen totalitario aplica como respuesta cuando hay un desafío. Es decir, la fuerza bruta, entre 13.000 y 30.000 muertos, da igual, es insoportable una cifra u otra. Ya saben que muchos de aquellos sirios se vinieron para acá. Said Marian y compañía son flecos de aquellos opositores al régimen sirio. Davik, ya saben que el referente de los islamistas es el escenario donde los cruzados y los enemigos del Islam algún día serán. Lo que quiero decir con ello es que Siria era zona abonada para el yihad desde antiguo. Que se lo pusimos en bandeja, cuando digo pusimos no estoy hablando de nosotros, seguro que no, pero sí se lo pusieron en bandeja los que empezaron a diseñar, iba a decir hasta una palabrota, ¿no? Ingenuamente, estúpidamente, eso que en el marco de las mal llamadas primaveras árabes algunos se creyeron que era factible, es decir, que un régimen totalitario como es el sirio mañana sea una democracia estilo escandinavo. Pues no, eso no es posible. Como un régimen como el gadafista, liderado por un jefe tribal que controlaba una sociedad tribal que por su propia naturaleza es centrípeta, pues cuando lo quitas de en medio, Libia se convierte en un desastre. Eso nos lleva a cosas que seguro que en el marco del curso se estarán tratando, que son cuestiones de principios políticos y de lo que es bueno y es malo para... Por tanto, Siria es todo eso. Pero
el enemigo yihadista ya estaba dentro. Cuando se desmorona el Estado iraquí, la guerra de Irak, todo eso, se le puede dar más o menos importancia. Incluso en términos políticos españoles ya sabemos que para algunos la causa última de todos los males fue la guerra de Irak. No, eso es un elemento más en el aderezo del guiso. Pero Siria era un escenario fundamental, como lo era Libia. El que las revueltas en Libia empezaran en Bengasi, a mí me hizo temblar desde el primer día. Porque sabía lo que se concentraba en Bengasi, en Al-Baida, en Derna. Porque incluso en la época de Gaddafi, había días e incluso semanas que el régimen gadafista perdía el control de una ciudad como Derna. ¿Por qué? Pues porque los yihadistas eran fuertes y ahora son aún más fuertes gracias a los desatinos que se han cometido. Había otra pregunta por ahí. Me comprometo a ser breve. Y acabamos. ¿Usted cree que detrás de las primaveras árabes hay algo más que incidentes espontáneos de consecuencias imprevisibles? Esa es una pregunta muy buena también a tratar, no solo en mi conferencia en 2 minutos, sino en otras muchas. Vamos a ver, yo creo lo cómodo para todos nosotros, y para algunos lo ideal, es dar una respuesta en términos de teoría conspiratoria. Pero yo creo que las cosas son mucho más complicadas que todo eso. ¿En qué sentido lo digo? Vamos a ver, las primaveras, las revueltas árabes, se dan en un proceso que yo, cuando he tenido que analizarlo en 80 y tantas páginas, pues he tenido que rebanarme mucho el cerebro, pero te das cuenta que en el mundo en el que se han producido no necesariamente tenía que haber un servicio de inteligencia, un Estado, una superpotencia, o Israel, o vaya usted a saber quién detrás, para animar ese fuego. Se anima solo, porque estamos en la aldea global, estamos en el mundo de las redes sociales, estamos en el mundo de Wikileaks, estamos en el mundo en el que de pronto algo que sucede en el interior de Túnez adquiere una dimensión inmensa e irradia en otros escenarios. Entonces yo creo que ahí lo que ha habido es el reflejo del enormemente vulnerable mundo que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Porque antes esas interconexiones no existían. Hama, 1982, no se enteró nadie. Fue un viajero británico que luego lo contó. Pero ¿cuándo tuvo incidencia eso? 30.000 muertos. Años después. ¿A quién le importaba en la época de la Guerra Fría esas cosas? Y además si tenía una explicación sería de otro tipo. Por tanto, yo no veo manos conspiratorias. Pero bien es verdad que, por ejemplo, Rusia y China alimentan mucho esas teorías, porque ellos sí perciben que no solo eso de las revueltas árabes, sino la Plaza Maidán o el 15M en Madrid, en términos de movilización, de organización, de un desafío permanente a un poder, a un Estado, quizás lo estén elaborando los enemigos de la Federación de Rusia. Putin sí tiene una teoría conspiratoria, y los chinos también, porque no olviden que la primavera de 2011, que había elecciones en Rusia, en Moscú empezaron a decir vamos a ser la Plaza Tahrir. Pero todo eso son debates sobrevenidos. Yo, honestamente, me he hecho la pregunta, yo creo que no ha habido más que el aprovechamiento por algunos, y piense también en Arabia Saudí, en Qatar, en Turquía, en todos estos actores sobrevenidos con las revueltas árabes, y no precisamente en términos constructivos, y luego las fuerzas que no controlamos porque forman parte de las sociedades y saben manejar los resortes que llevan a ese tipo de escenarios. No sé el contestado, ha sido más largo de lo que prometí, pero muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso. Unas cuantas, pero esta te la ganas, como todos. Un placer, gracias a ti. Bien, damos por concluidos hasta el lunes. Muy bien. ¿Nos firmas el libro? Hombre, con mucho gusto.